Manual del Exorcista, capítulo 3. Fenomenología demoníaca. Cuestión 140. ¿Cuál es la fenomenología demoníaca? La fenomenología demoníaca, por variada que sea, se puede encuadrar en los esquemas que ofrezco en esta cuestión. Procedamos a ver de un modo panorámico cuáles son las distintas posibilidades de acción de los demonios. Analicemos algunos aspectos de ese esquema. La influencia interna es el fenómeno por el que un demonio ejerce cierta influencia sobre el cuerpo, la mente o el espíritu de una persona, mientras que, en la influencia externa, el demonio al actuar desde fuera tiene menos poder. Desde fuera es muy difícil poder actuar sobre el cuerpo, como mucho se suelen producir sensaciones, escalofríos, sensación de tener algo pegado al cuerpo, cosas así, pero no enfermedades. Sobre la mente sí que la influencia externa puede ser grande, pues el demonio puede tentar con recuerdos, imaginaciones y razonamientos. Pero desde fuera es mucho más difícil influir en el espíritu de la persona, infundiéndole esa sensación de desesperación tan característica de las personas que sufren una influencia interna. La posesión es el fenómeno por el que un demonio en determinados momentos posee el cuerpo de una persona pudiendo moverlo o hablar a través de él. En cierto sentido, la posesión es una influencia interna que ha llegado a su máximo grado, ya no solo influir, sino dominar el cuerpo en ciertos momentos. Pero obsérvese que ese dominio se produce en ciertos momentos. El demonio, ni siquiera en la posesión, puede hacer lo que quiera con el cuerpo en cualquier momento. Debemos observar que, en la tentación, el demonio va y viene y se va. Mientras que, en la influencia externa, el demonio está una y otra vez al lado de la víctima, pero fuera de la persona. En la influencia interna está dentro, pero no posee ese cuerpo. Mientras que en la posesión se lleva a la consumación el poder que un demonio puede tener sobre una persona, habiendo una verdadera posesión del cuerpo. De tal manera es una posesión del cuerpo, que la persona o pierde la conciencia cuando el demonio la mueve o habla a través de ella, o si está consciente el poseso ve lo que hace con su propio cuerpo sin que pueda hacer nada. El demonio Clausus es el que no habla, el Apertes es el que habla y se manifiesta abiertamente. El demonio Abditus es el que está dentro pero no da ningún signo de estar. ¿Cómo sabemos entonces que está dentro un demonio Abditus? Pues porque en algún momento ha manifestado su presencia, dando pruebas de que lo que padecía esa persona era de naturaleza demoníaca. Para cada fenómeno demoníaco que pueda acaecernos, hay un tipo de oración específica. Para la tentación, está el mandatum. Para la influencia interna, está la oración de liberación. Para la posesión, está el exorcismo. Para la infestación, está el exorcismo de la casa. Para la influencia externa, el único remedio es el aumento de la vida de oración. Siempre que seamos tentados, podemos ordenar al demonio que se marche en el nombre de Dios. Pero si la influencia es externa porque un demonio nos asedia, lo único que podemos hacer es aumentar nuestra vida espiritual, para que la oración, la gracia, y la luz de la que se llene nuestra alma, le alejen a ese demonio. Para complementar esta cuestión y tener una visión general, he añadido en la página anterior el esquema completo de todos los fenómenos extraordinarios que pueden suceder, mientras que todos los fenómenos angélicos que pueden suceder se encuadran en el esquema de la columna siguiente. Hay que hacer notar que el mundo angélico y sus fenómenos es mucho más bello que el demoníaco. Pero entender bien el mundo demoníaco supone entender el mundo angélico. Pues un demonio es ángel caído. Cuestión 141. ¿Qué es la influencia externa? La influencia externa es la situación en la que un demonio asedia de forma continuada a una persona. Este asedio puede durar días, semanas o meses.
En la influencia externa, si mueve cosas en el lugar donde está la persona, o provoca ruidos u olores. Esto puede ser percibido por otros testigos y no solo por la persona que sufre ese asedio. En la influencia interna, el demonio provoca visiones o sensaciones pero que solo son vistas o sentidas por la persona que sufre esa influencia. Contra la influencia externa, la propia oración del interesado es sumamente eficaz y muchas veces basta para acabar con este fenómeno. Cuanto más asista a misa, vaya a la iglesia, use de agua bendita y haga actos de piedad, más insufrible hará al demonio el estar a su lado. Si bien hay casos en que esta influencia externa es usada por Dios como instrumento para la santificación, y el demonio vuelve por más que uno ore. Cuestión 142. ¿Qué es la influencia interna? La influencia en general es el fenómeno por el que un demonio ejerce cierta influencia sobre el cuerpo, la mente o el espíritu de una persona. En este tipo de ataque demoníaco el mal espíritu no llega a poseer el cuerpo de la persona, de forma que no habla a través de él. Y si llega a mover algo el cuerpo durante las oraciones, por ejemplo las manos, la persona está consciente. Pero cuando hay una influencia interna el movimiento del cuerpo, si lo hay, es ligero, la persona se pone rígida, agita los brazos, pone caras extrañas. Pero no pasa de estos signos externos. La influencia interna puede ser sobre el cuerpo provocando determinadas enfermedades, o sobre la mente, provocando una influencia del demonio sobre las potencias del alma induciendo de forma obsesiva a determinados vicios o pensamientos obsesivos. Cuando se ora por una persona que tiene una influencia, la reacción es distinta a la de la posesión. El individuo siente un malestar general que acaba localizándose en un lugar concreto del cuerpo, o bien el sujeto acaba no pudiendo controlar la tensión que le provoca la oración, y hace movimientos extraños con los miembros, pero sin perder la conciencia. En otras ocasiones la influencia se manifiesta por la tremenda crispación que se manifiesta en manos o cara. Crispación que suele ser la fase previa a la manifestación de la posesión, pero que en estos casos nunca se pasa de esta fase previa, es decir, nunca se llega a producir el trance. Y no se produce el trance porque no hay posesión del cuerpo, sino solo una influencia sobre éste. Para los casos de influencia interna, la persona tiene que recibir oración de liberación. Bien sea hecha por el sacerdote para que le libere de esa influencia, o bien sea hecha por un grupo de laicos que oren por él. Siempre es preferible la oración comunitaria a la de una sola persona, pues el poder de la oración se suma. Hay que añadir que cuanto más leve es la influencia del demonio sobre una persona, más difícil es discernir si hay de verdad algo demoníaco o no. Pues en materia de discernimiento de las influencias demoníacas, es donde el sacerdote suele estar más a expensas de lo que le diga el que la sufre. La posesión suele tener una manifestación más clara, más perceptible. La influencia demoníaca mucho menos. Y cuanto más leve, más difícil. Cuando alguien me viene a ver para consultarme qué es lo que tiene y veo que como mucho hay solo una influencia demoníaca, y que hasta esto no está claro, suelo decirle, mire, en materia de posesión hablo con seguridad, si le digo que está poseso es que lo está, pero cuando solo hay una influencia no puedo dictaminarlo con la misma seguridad, porque yo solo juzgo por lo externo. Tras eso le doy consejos espirituales y le digo que cuanto más se fortalezca en la vida espiritual menos poder tendrá el demonio sobre él. No obstante, en otros casos la influencia demoníaca sobre el cuerpo o la mente de una persona es patente e inequívoca a juzgar por los datos que he dado antes. En esto, como en el discernimiento de la posesión, la experiencia lleva a poder dictaminar con total seguridad en los casos en que ese nivel de certidumbre es posible. No siempre es posible esa seguridad, pues la posesión supone eso,
una posesión sobre el cuerpo, mientras que la influencia interna supone tan solo una influencia, mayor o menor, más o menos segura según veamos los signos que se producen cuando se ora por la persona. Antes he dicho que la influencia interna puede influir sobre el cuerpo, la mente o el espíritu. Algunos se sorprenderán de que el demonio puede influir directamente en el espíritu, sin pasar por la mente, pero es así. El demonio puede influir en el cuerpo, produciendo sensaciones e incluso enfermedades, en la mente, poniendo imágenes, razonamientos, palabras, etc., o en el espíritu haciendo que la persona sienta desesperación. Este es el sentimiento más frecuente, una tristeza que parece superar a la persona, que no sabe de dónde le viene, pero que la siente fortísima. En otros casos, menos frecuentes, siente ira, ansiedad o temor. Cuestión 143. ¿Cuál es la diferencia entre influencia externa e interna? Considero que esta es una distinción en la que conviene profundizar y distinguir bien, pues en este campo de las influencias se hallan la mayor parte de las personas que atiende un exorcista. Casos de posesión hay pocos, pero casos de influencias muchos. En la influencia externa el demonio está fuera, en la influencia interna el demonio está dentro. Esa es la diferencia radical entre ambos fenómenos. En un caso de influencia externa la persona nunca dará ningún signo. Ni entrará en trance, ni se sentirá mal, ni nada, porque está fuera. En la influencia interna sí que hay signos, porque está dentro. Es decir, cuando el sacerdote ora por la persona, ésta siente que se le mueven los párpados, se le ponen los ojos en blanco, o se le mueven las manos, o comienza a eructar, o tiene ganas de vomitar, o siente dolor en una parte del cuerpo. Se le llama influencia interna, porque al mal espíritu se le siente dentro cuando se ora por esa persona. Y además, cuando es liberada, siente a ese espíritu que va subiendo y que sale por la boca. La influencia externa la puede padecer un santo. Ejemplo de influencia externa es el cura de Ars arrastrado por el demonio por el suelo de la habitación. Y no solo santos, por ejemplo una persona que ve que las cosas se mueven, o las puertas que se abren. Cambia de lugar y el fenómeno le persigue. Ejemplo de influencia externa, es la noche oscura del espíritu que sufren las personas que se dedican a la oración, o una crisis de escrúpulos que puede durar meses, o terribles tentaciones de desesperación a pesar de una intensa vida espiritual. Mientras que en la influencia interna el demonio está dentro, pero sin poseer. La influencia en el cuerpo produce enfermedades, la influencia en la mente es una persistente idea, temor o impulso que el demonio que está dentro introduce en la mente de la persona. Si el demonio estuviera fuera sería una tentación. Pero cuando está dentro la influencia es mucho más intensa y persistente que cuando está fuera. Es mucho más fácil acabar con la influencia externa que con la influencia interna. En la influencia externa con pocas oraciones, del tipo que sean, el demonio se ve obligado a alejarse. A no ser que sea una influencia externa que Dios permite para edificación del alma, como es el caso de la noche oscura. En los casos en los que la influencia externa es permitida como parte de una etapa de la evolución espiritual de la persona, las oraciones no acabarán con esa influencia externa. Para muchos sacerdotes, incluso dedicados a este campo, estos tres fenómenos, posesión, influencia externa e interna, forman un magma en el que no acaban de distinguir lo uno de lo otro. Pero si se ven muchos casos, las características de cada fenómeno aparecen perfectamente delimitadas. Cuestión 144. ¿Qué es la oración de liberación? La oración de liberación es la oración que se hace para acabar con la influencia del demonio en una persona.
Suele realizarse por parte de un sacerdote solo o por un grupo de laicos, con o sin un sacerdote, que oran a Dios para la persona sea liberada de toda influencia demoníaca. Si en el exorcismo uno conjura al demonio, en la oración de liberación, por el contrario, la oración va dirigida a Dios. Si se trata de un grupo de la renovación carismática, será utilísimo que el grupo ore en lenguas. Si alguien del grupo quisiera dirigirse al demonio directamente, esa persona debería tener autorización del obispo del lugar para hacer tal cosa. Para la oración de exorcismo se requiere una autorización para cada caso. Pero para que un grupo pueda hacer oración de liberación basta un permiso general del obispo para los casos que se presenten. Habiendo dejado claro el tema de los permisos episcopales, hay que decir que aunque haya algún momento en que se ordene al demonio salir de una persona, no es un exorcismo. No es un exorcismo primero porque no hay una posesión, segundo porque no se dirige uno al demonio en ningún momento, solo se ora a Dios para que le libere de cualquier mala influencia. Aun en el caso de que se tenga ese permiso para dirigirse al demonio y ordenarle que salga, no es un exorcismo ni litúrgica ni jurídicamente hablando, sino que se trata de una oración de liberación en la que se insertan unas órdenes al demonio. Pero si el grupo, o el que dirige ese grupo, carece de tal autorización episcopal, bastará orar a Dios para que sea Él el que destruya el poder del demonio sobre ese sujeto. Las oraciones de liberación a veces logran su efecto en pocos minutos, pero en ocasiones pueden ser necesarias muchas sesiones. La influencia, lejos de ser algo leve, puede ser un fenómeno muy persistente y con graves consecuencias en la salud de la persona. Por eso puede haber casos en que lo mejor sea que el sujeto se pase por uno de estos grupos una vez a la semana para que oren por él unos cuantos minutos cada vez, 5 minutos, 10 o 15. En los casos de influencia, el incremento de la vida de oración de la persona puede romper esas ataduras del demonio sobre su cuerpo y su alma. El Exorcismus Missionalis que aparece en esta obra puede ser rezado por la misma persona cada día, lo cual constituiría una oración de autoliberación. Los grupos de oración de liberación deben enseñar a los que se dirijan a ellos pidiendo ayuda, a realizar estas oraciones buscando la propia liberación. Pues ocurre con cierta frecuencia que estas personas piden toda la liberación de estos grupos, pero el interesado no suele esforzarse demasiado. En los casos de influencia, el interesado puede hacer tanto por su liberación como el grupo. Cuestión 145. ¿Cómo hacer la oración de liberación? No existe un ritual determinado para este tipo de oración. Aunque el ritual de exorcismos ofrece en el apéndice 2 unas oraciones bajo el título súplicas que privadamente pueden ser usadas por los fieles en la lucha contra los poderes de las tinieblas. El buen padre Orfila, sacerdote de la diócesis de Gibraltar, con experiencia en el tema de la liberación, me escribió en cierta ocasión: no existe una oración específica para la liberación. Oramos por la liberación del mismo modo que lo podríamos hacer para que llueva o para encontrar aparcamiento. Sapientísimas palabras. Nunca en toda esta materia de la lucha contra el demonio debemos poner nuestra confianza en las cosas, sino en Dios. Y además, el que no exista una oración determinada y específica para la liberación da la libertad de adaptarse en cada caso con lo que se crea más adecuado. De todas maneras, sugiero aquí cómo organizar este ministerio de la liberación de las influencias del demonio. 1. Todos de rodillas. Pueden comenzar con una petición personal en silencio a Dios para que les ayude a llevar a cabo ese ministerio. 2. El que dirija el grupo, pedir a Dios en esa oración personal silenciosa que le inspire lo que deba hacer, que ayude a discernir y que no permita que se caiga en el error en el tratamiento de ese caso. 3. Si se cree conveniente,
el que dirija el ministerio que haga una oración en voz alta improvisada. 4. Invocar a todos los santos con la letanía. 5. Rezar un salmo o leer un pasaje de la Sagrada Escritura. Siempre es bueno pedir a Dios con sus mismas palabras o escuchar lo que Él nos tiene que decir. 6. Oración deprecativa a Dios, pidiendo que libre de toda influencia maligna a esa persona. 7. Insistir en las oraciones deprecativas, en las órdenes, alternándolas con cantos, rosarios, oración en lenguas, etc., según el criterio que vea conveniente el que dirija el rato de oración. He dicho antes que había que pedir en esa oración personal silenciosa a Dios que le inspire lo que deba hacer. Eso es muy importante, porque tanto el exorcismo como la oración de liberación supone una auténtica lucha con entes espirituales. Y de ahí que debamos pedir a Dios que nos ilumine en esa batalla. Batalla en la que nosotros atacamos y ellos solo resisten. Al recitar la letanía de los santos pedimos a nuestros ejércitos que vengan en nuestra ayuda. La oración dirigida a Dios, sin dar órdenes al demonio, ni dirigirse a él para preguntarle nada, es una medicina sin ninguna contraindicación. Es una pena que la Iglesia tenga ese tesoro de oraciones y a veces quede infructuoso. Incluso si la persona no tiene ninguna influencia demoníaca, esas oraciones supondrán no solo un aquietamiento psicológico para la persona que busca desesperadamente ayuda, sino una verdadera efusión de gracia por parte de Dios. Si pedimos, la acción real de Dios actuará benéficamente tanto sobre el que padece un influjo del demonio como sobre el que padece un problema de sugestión o miedo patológico. Ofrezco a continuación algunas oraciones del apéndice 2 del ritual de exorcismos. Todas ellas pueden utilizarse en la oración de liberación o por la propia persona que necesita ayuda. Oración. Dios omnipotente, que a los abandonados los haces habitar en tu casa, y concedes la felicidad a los cautivos, mira mi aflicción, y ven en mi auxilio, vence al enemigo inicuo, de modo que, superada la presencia del adversario, mi libertad alcance su descanso y restituido a la tranquila devoción pueda confesar que eres admirable y que concediste a tu pueblo la fuerza. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Invocaciones. A nuestro Señor Jesucristo. Jesús, Hijo del Dios vivo, ten misericordia de mí. Jesús, imagen del Padre, Jesús, sabiduría eterna. Jesús, esplendor de la luz eterna. Jesús, Hijo de la Virgen María. Jesús, Dios y hombre. Jesús, sumo sacerdote. Jesús, heraldo del reino de Dios. Jesús, camino, verdad y vida. Jesús, pan de vida. Jesús, vid verdadera. Jesús, hermano de los pobres. Jesús, amigo de los pecadores. Jesús, médico del alma y del cuerpo. Jesús, salvación de los oprimidos. Jesús, consuelo de los abandonados. Tú que viniste a este mundo, ten misericordia de mí. Tú que liberaste a los oprimidos por el diablo. Tú que pendiste de la cruz. Tú que moriste por nosotros. Tú que yaciste en el sepulcro. Tú que descendiste a los infiernos. Tú que resucitaste de entre los muertos. Tú que ascendiste a los cielos. Tú que enviaste al Espíritu Santo a los apóstoles. Tú que te sientas a la derecha del Padre. Tú que has de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Por tu encarnación, líbrame, Señor, por tu nacimiento, por tu bautismo y tu santo ayuno, por tu cruz y tu pasión, por tu muerte y resurrección, por tu admirable ascensión, por la efusión del Espíritu Santo, por tu gloriosa venida. Sálvame, Cristo Salvador, por la fuerza de tu cruz, el fiel puede signarse. Tú que salvaste a Pedro en el mar, ten misericordia de mí. Por el signo de la cruz, líbranos de nuestros enemigos, Dios nuestro. Por tu cruz sálvanos, Cristo Redentor, que muriendo destruiste nuestra muerte y resucitando restauraste la vida. Honramos tu cruz, Señor.
recordamos tu gloriosa pasión. Ten compasión de nosotros, tú que padeciste por nosotros. Te adoramos Cristo y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Invocaciones. A la dichosa Virgen María. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas. Antes bien líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Concédeme alabarte, Virgen sagrada. Dame fuerza contra tus enemigos. Madre mía, confianza mía. Virgen Madre de Dios, María, suplica a Jesús en favor mío. Cuestión 146. ¿Qué es la infestación? La infestación es el fenómeno por el que un demonio posee un lugar. El demonio al poseer un lugar puede mover cosas a voluntad o provocar ruidos u olores. La infestación nunca provoca la posesión de ninguna de las personas que viven en ese lugar. La causa de infestación suele ser que en ese lugar se hayan practicado con frecuencia ritos esotéricos o satánicos. Para acabar con la infestación de un lugar hay unas oraciones específicas en el ritual de exorcismos. El sacerdote no crea fácilmente los testimonios acerca de lo que ocurre en una casa, salvo que haya relatos concordes de, al menos, 2 testigos. Así como cuando un poseso viene a ver al sacerdote se puede orar y comprobar la manifestación del demonio. En el caso de la infestación no ocurre nada cuando el sacerdote ora en ese sitio infestado. De forma que en todo depende de lo que le digan. Por eso no hay forma alguna de alcanzar seguridad acerca de si hay una verdadera infestación o todo es sugestión. La única forma de alcanzar alguna seguridad es que haya varios testimonios coincidentes acerca de los hechos extraordinarios que se refieren. En esos casos, el sacerdote puede orar una vez en la casa y después animar a la familia a que, cada día, se reúna allí, para orar todos juntos. Pueden rezar el rosario, leer la Biblia unidos, echar una vez al día agua bendita por las habitaciones, reunirse ante una imagen sagrada y suplicar su protección, etc. En estos casos las familias piden al sacerdote que lo haga todo, pero el sacerdote debe hacer entender a sus inquilinos que ellos mismos pueden hacer lo que le piden a él. La oración unida de una familia puede perfectamente quebrantar el poder del demonio sobre ese lugar si perseveran orando juntos durante semanas o meses. Cuestión 147. ¿Existen los fantasmas? Una vez que uno distingue bien entre posesión e infestación, aparece un tercer fenómeno distinto de los otros dos, los fantasmas. Los fantasmas son apariciones de personas que están en el purgatorio. Las características de estas apariciones son siempre las mismas y muy distintas de la infestación. 1. El alma se aparece con forma humana. 2. No dice nada. 3. Se aparece con carácter amenazante y terrorífico. Nunca mueve objetos, ni produce ruidos. Cuando se aparece se queda mirando, con cara de pocos amigos, y después desaparece sin más. Sabemos que no es un demonio porque además de que el fenómeno nunca va a más, desaparece si se dicen misas y oraciones por su alma. Esas apariciones son un modo de llamar la atención para que se rece por ella. Cuestión 148. ¿Qué es el mandatum? Mandatum es la orden dada privadamente y de modo puntual ordenándole al demonio en el nombre de Cristo a que se aleje. Cuando una tentación se prolonga y es de una gran intensidad, cualquier persona en silencio, en su interior, puede dar la orden al demonio de lujuria, de tentación contra la esperanza, o contra la fe, etc., que se aleje. Por poner un ejemplo basta con que mentalmente le ordene, en el nombre de Jesús, espíritu de rencor aléjate.
Ese mandatum practicado una sola vez y con fe, suele dar resultados tan inmediatos como sorprendentes. Pero aunque el mandatum aleja al demonio de forma automática, posteriormente puede volver. Y la persona debe entender que la tentación forma parte integrante de su evolución espiritual. La tentación purifica y fortalece, y podemos tener la plena seguridad de que Dios no permitirá que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. La tentación es un combate espiritual, somos soldados de Cristo, y estas luchas invisibles son parte de nuestra prueba sobre la tierra. Los demonios tuvieron su prueba y nosotros tenemos la nuestra. Podemos evitar el pecado, pero no hay forma de evitar la tentación. Cuestión 149. ¿Qué son los demonios incubos y súcubos? Existe una tradición literaria según la cual a algunos varones se les aparecerían demonios súcubos con los cuales podrían mantener relaciones sexuales, mientras que a las mujeres se les aparecerían demonios incubos, demonios adecuados para que pudieran mantener relaciones con las féminas. Incluso la tradición literaria decía que los demonios súcubos tendrían la finalidad de recoger la semilla del hombre, para después a través de un demonio incubo poder dejar embarazada a la mujer. La idea de la existencia de embarazos demoníacos es una idea literaria y ficticia, salvo en el caso de los gigantes del Génesis. Puede leerse mi libro Enoc y los Nefilim, pero salvo ese capítulo verdaderamente extraño de la historia humana, no conozco ningún caso real ni en el presente ni en la historia, aunque, materialmente es evidente que sería posible. Es decir, físicamente no habría problema alguno en que un demonio recogiera la semilla de un hombre por este medio y la depositara en la mujer a través de un incubo. Pero de los relatos que han llegado a nosotros, lo repito, no conozco ningún caso que haya tenido un mínimo viso de credibilidad. Habiendo dejado claro esto, hay que afirmar que sí que existen espíritus incubos, esto es, los que tienen relaciones con mujeres. Y, en mucha menor medida, espíritus súcubos, los que tienen relaciones con hombres. Si estos espíritus son demonios o almas de seres humanos que no entraron en el cielo, es algo difícil de saber. Lo que refieren las personas que han sufrido este fenómeno es que lo sienten con cuerpo, aunque no pueden verlos. Al principio pensaba que los demonios incubos eran una ficción, hasta que me llegó un caso de una señora que me contó un caso de un fenómeno demoníaco muy curioso que por sus características concretas no había leído yo nunca. Como estaba seguro de que aquella mujer era seria y cuerda, tomé buena nota del caso, pero no le di mayor importancia. Hasta que al cabo de un año me apareció un segundo caso. Ya el segundo caso me dejó muy pensativo pues los detalles concordaban perfectamente con el primer relato. Pero cuando me encontré con el tercer caso concordante, me di cuenta de que efectivamente podía existir este fenómeno demoníaco. Las tres mujeres refirieron que sintieron que alguien les tocaba, incluso que les penetraba. Pero que no podían moverse, que querían gritar, pero que no podían. Aun estando el marido al lado en la cama esa noche, no pudieron ni siquiera hacer un gesto que lograra despertarle. El relato de estas mujeres, y de las muchas más que he escuchado en los años siguientes, no abundaba en más detalles, no ofrecía ninguna referencia visual, no eran relatos barrocos, sino muy sobrios. Conocer en profundidad a estas mujeres y estar seguro de su cordura fue lo que me hizo pensar que había algo más que un fenómeno literario. Este tipo de fenómeno es una influencia externa, no tiene por qué ser signo inequívoco de una posesión. Una mujer puede sufrir esto una vez en la vida y no repetirse nunca más. Si el demonio incubo aparece con frecuencia, habrá que examinar cuidadosamente a la persona orando por ella, para averiguar si se trata de una influencia o de una posesión.
El espíritu súcubo es mucho más infrecuente que el íncubo, es decir, es más infrecuente que este tipo de espíritus sean sentidos por hombres que por mujeres. Obsérvese que no utilizo el verbo aparecerse sino el verbo sentir. Aún así, escuché, por citar solo un ejemplo, el caso de un sacerdote que siendo seminarista, una noche, sufrió este fenómeno. Nunca más lo volvió a sufrir, pero está totalmente cierto de que lo que sucedió esa noche fue real. Sintió una presencia sobre su cama, notaba que era una mujer, podía palparla, se trataba de una mujer exuberante. El seminarista, que siempre había sido completamente casto, se quedó quieto, pero dejó que esta mujer se acercara. Boca arriba sintió como ese espíritu tuvo una cópula con él. Nunca más volvió a sufrir esta experiencia.